Elvira López, la primera filósofa y precursora del feminismo en Argentina. Elvira López se doctoró en filosofía de la Universidad de Buenos Aires en 1901. En ese mismo año, Elvira presentó la tesis titulada El movimiento feminista, para optar al grado de doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo de la tesis es analizar el desarrollo del movimiento feminista. La investigación, calificada como sobresaliente, puede parecer tradicionalista y conservadora a la luz de nuestros días y de las luchas desarrolladas en los 120 años que nos separan, pero también ayuda a entender cómo se empezó a conceptualizar y problematizar el feminismo. Entre las afirmaciones que hoy parecerían polémicas acerca de la debilidad de las personas identificadas con el género femenino y otras naturalizaciones de la inquietud propias de su tiempo, Elvira planteaba que las mujeres debían conquistar la independencia económica y profesional. Ella analizó la evolución de su condición a lo largo de los tiempos, se demoró en un balance sobre los nuevos papeles que las mujeres tenían en la educación, la ciencia, la salud, el trabajo, la política, y se identificó con la nueva vertiente de sentimientos e ideas feministas. El padre de la filósofa es el famoso artista argentino Cándido López, bien conocido gracias a su gran producción visual y creador de un universo de pinturas en el que sobresalen distintas escenas de la Guerra del Paraguay. El pintor cuenta con innumerables biografías, reseñas, ensayos y homenajes, haciéndose un lugar en la historiografía del arte argentino. Es por eso que la vida y obra de su hija se mantuvo por años olvidada y sin reconocimiento. En el año 1901, Elvira López presentó la tesis titulada El movimiento feminista, para optar al grado de doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo de la tesis es analizar el desarrollo del movimiento feminista. El trabajo está organizado con una introducción y 16 capítulos. En ellos se analiza la condición de la mujer a lo largo del tiempo, la educación femenina, la formación profesional y los derechos, tanto económicos, civiles o políticos. Únicamente en el capítulo 15 examina la situación de la mujer en Argentina. Para llevar a cabo la tesis, Elvira López se centró en la realidad social contemporánea presente, un tema de vital importancia para llevar a cabo su estudio. También, en la tesis, se aprecia el profesional trabajo de Elvira. Esta demuestra con una teoría objetiva y argumentada de gran manera, sin perder la seriedad ni el compromiso con los temas tratados, su profesionalismo con el estudio. Al leer la tesis de Elvira, se manifiesta la tranquilidad y la confianza, como también su optimismo frente a las salidas de crisis y las mejoras de la humanidad. Esta tesis fue de algún modo excepcional dentro del panorama de los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. López fue una de las primeras mujeres en recibir el diploma de estas disciplinas. Independientemente de la disciplina que hayan elegido, las mujeres universitarias de esta época compartían la experiencia de ingresar a territorios profesionales que se afianzaban bajo el dominio de los varones. Por este motivo, fue un gran logro para Elvira, como para el feminismo naciente, poder recibir estos diplomas. De acuerdo a su análisis, el feminismo es una necesidad, una tendencia y una aspiración a una mayor equivalencia entre los sexos. Acorde con la cultura científica de la época, la tendencia feminista se veía como el resultado de la evolución inexorable de la sociedad. Según Elvira, el feminismo era motivado por las mismas mujeres, que para hacer frente a sus problemas buscaban sus propias alternativas. Así el feminismo es una contención para las mujeres que les permitirá salir adelante. La educación en las mujeres era sumamente importante según la visión de Elvira. Lograba analizarlo como el avance de la sociedad. Ellos podrían cumplir funciones especializadas si reciben los instrumentos necesarios. También se podrían hacer valer por ellas mismas dentro de la sociedad. En palabras de la propia Elvira, la mujer debe ser educada de manera que pueda intervenir más eficazmente en beneficio de la sociedad. Con esta cita, la autora nos está planteando la necesidad de preparar a las mujeres para su participación en la sociedad, o mejor dicho, la esfera pública, a la que había permanecido alejada y aislada. Aunque la mujer había interferido en esta esfera pública mediante sus maridos, hijos o hermanos, nunca había intervenido desde dentro. Para esto, tenían que seguir
diferentes reglas, que ellas mismas debían aprender a través de la educación. Así, proponía una reforma educativa en la formación primaria para niñas, adecuando los programas para que fueran más femeninos. Además, debía ser radical y abarcar todos los niveles educativos. También se tendría que cambiar ciertos programas educativos, como el de Historia de Hecho, con el objetivo de que ellas mismas puedan valer y defender sus derechos en la sociedad. El pensamiento que está expresando Elvira López es bastante alejado a lo que conocemos como pensamiento utópico, y era deber de la educación facilitar y acompañar su llegada. Con esto vemos una seguridad casi positivista en el progreso de López. Visualizaba de forma esperanzadora el futuro. Según ella, el nuevo siglo traería consigo el progreso social. La situación de la mujer en la Argentina variaba de acuerdo a la región en la que vivía. La diversidad regional aparece como un dato importante en la condición social, cultural y política de las mujeres. Del mismo modo que las distinciones de clase marcan experiencias diferenciadas, rompiendo con una visión monolítica sobre la condición femenina, como por ejemplo la vida de las mujeres provincianas, que tenían unas pésimas condiciones de vida, tanto laboral como para sostener su hogar. De lo que habla Elvira en sus textos es que la población de la provincia del interior vive en situaciones precarias. Muchas mujeres de la región son ignorantes y analfabetas, y en muchas ocasiones tienen que ocuparse del hogar, mientras que en las escuelas normales puede verse a las señoritas de las principales familias estudiando o desempeñando cátedras con talento y con tracción. Lo producido por las mujeres en esa época tenía un gesto de ser catalogado como de inferior calidad, y esto se vio reflejado en las artes de la época. La sociedad no ofreció un estímulo a los artistas, por lo tanto, se ven obligados a buscar una cultura en centros europeos que la patria no les ofrece. Por eso, los países del Plata sufrieron escasez de artistas, y a su vez, de artistas mujeres. Las que más destaca Elvira son las literatas Juana Manuela Gorriti, una de las primeras novelistas de Sudamérica, con novelas históricas, y Juana Manso, con la historia nacional, una materia muy poco abordada por las mujeres. Por otra parte, en la música, María Luisa Guerra, pianista admirada en Europa y proclamada por la revista Moderna de Madrid la primera pianista del mundo. Para muchas mujeres era un medio de vida. Para las jóvenes, el hogar se convertía en un lugar privilegiado. La mayoría de las mujeres de clases pobres veían con repudio trabajar y preferían vegetar condenadas a una sociedad forzada, es decir, cumplir el rol de ama de casa, aburrida y en medio de mil privaciones que tocan la miseria, con la razón de ser su posición y aceptándose sin avergonzarse. Para esas mujeres, víctimas de tan absurdas preocupaciones, el matrimonio es el único recurso y de muy jóvenes son obligadas a preocuparse por buscar un buen partido. Es así que el estudio, el trabajo, que fortifica el espíritu y prepara a la mujer en las duras tareas que le impone la vida, quedan en el olvido. Es por eso que muchas mujeres que quedaban sin esposo, es decir, la única fuente de recursos para la familia, no era de extrañar que quedaran en la miseria, ya que los jóvenes no estaban entrenadas para bastarse a sí mismas o para cooperar con el esposo en el sostenimiento del hogar. La resistencia a la incorporación de las mujeres en trabajos públicos fue una constante durante estos años. Una de las realidades que perduraban era la menor remuneración salarial en comparación con la de los varones. López señala que había sido una astucia de los capitalistas reemplazar los varones por mujeres para pagar menos remuneración, al cual no era ajeno nuestro país. El hecho de que trabajaran rompía con el esquema social. Además, se sumaba la molestia porque comenzaría a ser una competencia para los varones. De esta forma, la mujer trabajadora fue considerada una amenaza social en varios sentidos. El problema se presentaba para los grupos dirigentes y sociales con las profesiones liberales, como la medicina y la abogacía, que estaban monopolizadas por varones intentando menospreciarlas con argumentos ridículos, en palabras de López, como objetar la indumentaria que utilizaban hasta demostraciones que exponían la necesidad de estas en la familia.
En Argentina los empleos y puestos públicos que se le confieren a las mujeres son tareas que no se le exigen facultades ni esfuerzos superiores a los que su sexo puede desplegar. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Elvira López se vio influenciada por las ideas positivistas que se plasmaban en sus materias. A la hora de hacer su tesis, es notorio que la corriente filosófica que adopta es el positivismo. En aquella época el positivismo permanecía totalmente presente en la filosofía argentina y en la sociedad. A lo largo de la tesis es posible apreciar las referencias a filósofos positivistas que hace Elvira. La evolución social feminista a la que Elvira hace alusión en múltiples momentos se basa en las ideas positivistas de la propia Elvira, el optimismo ante el avance de las mujeres en la sociedad. Elvira López trató de explicar con claridad y precisión las cuestiones femeninas del complejo proceso de entre siglos en la Argentina. Su tesis fue resultado del esfuerzo por mostrar con teorías los obstáculos que encontraban las mujeres. Fue optimista en interpretar y pensar que la sola evolución social, propia del pensamiento positivista, sería un día favorable a las conquistas de las mujeres. Su argumento se sostiene en las experiencias acumuladas por mujeres anteriores a ella, que le permiten resaltar los distintos roles femeninos en cada época pasada. Su tesis fue un producto no solamente del contexto sociocultural, sino que también de sus experiencias y de las lecturas a las que pudo acceder. Todo ello le brindó una amplia gama de conocimientos y le permitió realizar comparaciones para demostrar sus resultados. Elvira López llevó adelante un notable trabajo de introspección filosófica y nobles prácticas sociales que para su época marcaban un rumbo preciso, al mismo tiempo que fue cuestionada por otros grupos sociales.